Helena, tu belleza es para mí como esas cortezas niceas de antaño que, gentilmente, sobre la fragante mar, el viejo y cansado marinero llevaba a las costas de su patria. Dicho esto en el cuento de A Helena de Edgar Allan Poe. Hoy en Crónica Lunares vamos a hablar de las aventuras de Menelao. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Como bien nos quedamos la semana pasada, cuando los griegos regresaron de Troya, no todos zarparon al mismo tiempo o en la misma dirección, por lo que muy diferentes suertes les deparó a cada uno la fortuna. Menelao y la mayoría de los reyes griegos se hicieron a la mar después de Agamenón, Diómenes y Néstor, y fueron dispersados por una gran tempestad. Muchos barcos naufragaron en la costa de Grecia, pues el rey Nauplio, en venganza por la muerte de su hijo Palaménides, encendió falsas hogueras de señales en la zona de los bajíos de Euba, y los pilotos, creyendo que los fuegos marcaban las entradas de los puertos, lanzaron los barcos contra las rocas. Neoptólemo desembarcó con los suyos sano y salvo en el norte de Grecia, y en lugar de volver a su país, marchó hacia el interior y conquistó Molosia. Aquí en este lugar reinó durante 7 años con Andromaca como su reina, y tuvieron un hijo llamado Moloso para que éste lo sucediera. Pero, al final, se cansó de Andromaca y partió hacia España para reclamar a Hermione como esposa. De camino visitó Delfos, donde, al no recibir del oráculo la respuesta que deseaba, saqueó el templo y le prendió fuego. Al llegar a Esparta, Neoptólemo raptó a Hermione, pues Orestes todavía lo perseguían las furias durante su año de exilio. Al volver a Delfos, Neoptólemo se encontró con Orestes, que había ido a consultar el oráculo. Neoptólemo fue muerto en ese instante, lo enterraron debajo del templo en el que había construido y Hermione volvió a Esparta. Bueno, a pesar de la tormenta que dispersó los barcos, Menelao consiguió llegar a Grecia y echó el ancla en Sunio, cerca de Atenas. Pero cuando intentó cruzar el Golfo de Egina para llegar a Argos o algún otro puerto próximo a Esparta, se desató una nueva galerna que lo arrastró al sur, a la isla de Creta. Tras viajar sin rumbo durante algún tiempo, arribó a Chipre, donde se reunió con uno de los paladines griegos que aún no había conseguido regresar a casa tras la caída de Troya, Demofonte, el hijo de Teseo. Este príncipe no parece haber hecho grandes esfuerzos por retornar a Atenas, pues cuando desembarcó en Tracia, en el camino de vuelta, se enamoró de la princesa Filis y decidió quedarse ahí. Se casó con ella y se convirtió en rey. Pero pasado un tiempo se cansó de Tracia y le dijo a Filis que tenía que dejarla unos meses, ya que deseaba embarcar hacia Atenas para visitar a su madre, a la que no había visto en 11 años. La ley prohíbe que el rey de Tracia abandone su país, objetó Filis, pero Demofonte señaló que él solo era rey por derecho de matrimonio y que era ella la que debía permanecer en su puesto. Pero no estaré lejos más de 3 meses, añadió Demofonte, e hizo votos solemnes por cada uno de los inmortales de que estaría de vuelta en bastante menos de un año. Filis se despidió de él y cuando abordaba la nave le entregó un pequeño cofre dorado. «Esta arquilla contiene un hechizo», le dijo. «Ábrela cuando pase un año si no has regresado para entonces». Demofonte así se lo prometió y se hizo a la mar. Pero no tenía intención de visitar Atenas. En su lugar se dirigió a la isla de Chipre y se instaló ahí. No mantuvo ninguno de sus juramentos, aunque el día señalado abrió el cofrecillo, y en ese momento en la lejana Tracia, a la pobre y abandonada Filis, se le partió el corazón y murió, y los inmortales se metamorfosearon en un almendro. Pero Demofonte vio algo en la arquilla que le turbó el juicio. Saltó enloquecido sobre un caballo y se lanzó al galope hacia la costa dando alaridos, blandiendo la espada desenvainada. Súbitamente el caballo tropezó, la espada salió volando y Demofonte cayó sobre ella muriendo en el acto. El almendro de Tracia, que no tenía hojas,
se cargó de brotes en ese instante y desde entonces los griegos a los brotes de almendro los llaman Fila, por Filis de Tracia, la princesa fiel. Menelao enterró el cuerpo de Demofonte y partió hacia Chipre. Pero una vez más la fortuna, o esta mala fortuna, se conjuró contra él y sus barcos fueron dispersados por la borrasca. Esta vez fue mucho peor que las anteriores, pues Menelao fue arrebatado de la cubierta por una ola y aunque pronto lo rescató otro de sus barcos, cuando se calmó el mar, no había señal alguna en el horizonte de la nave real en la que viajaba Helena. Menelao estaba desesperado. Haber saqueado Troya para recuperar a Helena y luego perderla en un viaje de retorno. La buscó por todo el Mediterráneo, visitando varios lugares de África, Asia Menor y Fenicia, pero todo fue en vano. Pasaron algunos años durante los cuales no pudo hallar rastro de su esposa, aunque sí consiguió muchos tesoros. En sus pesquisas, Menelao llegó a la isla de Faros, a un día del viaje de Egipto, y ahí echaron el ancla los 4 barcos que quedaban de su flota, al objeto de descansar antes de ingresar el regreso a Grecia, pues para entonces ya había renunciado a toda esperanza de encontrar a Helena. Tras desembarcar en Faros, le fue imposible volver a hacerse a la mar. El viento soplaba pertinaz del norte y Menelao sabía que los extranjeros que recalaban en Egipto se arriesgaban a ser esclavizados, cuando no sacrificados, claro, por el rey Teoclitmeno. Día a día los griegos se desesperaban en Faros. Pronto empezó a faltarles el alimento, lo que los obligó a pasar el tiempo pescando para no morir de inanición. Y un día, mientras Menelao caminaba a solas por la playa suplicando la ayuda de los inmortales, del mar surgió de repente la ninfa Idotea. «Eres muy estúpido y flojo de entendederas, griego extranjero», le dijo. «¿O es que para ti y tus compañeros te gusta perder el tiempo cogiendo peces en esta isla desierta?» «Hermosa ninfa, diosa inmortal, o lo que quiera que seas», respondió Menelao. «No estoy aquí por mi voluntad, sino porque nos es imposible partir. Te suplico que me digas qué debo hacer para escapar, pues seguramente los inmortales me retienen en este lugar por haber dejado de cumplir algún sacrificio que les es debido». «No sé nada de eso», dijo Idotea, «aunque sí sé que mi padre, Proteo, el viejo del mar, puede leer el pasado y el futuro. Si lo capturas y consigues que no se nos escabulla, él te lo dirá. Pero es difícil de atrapar y es más difícil aún de mantener en tu poder. Sin embargo, te ayudaré. Solo tienes que venir con los 3 mejores de tus hombres y reunirlos aquí conmigo mañana al amanecer». Menelao se lo prometió de buena gana, e Idotea se sumergió de nuevo entre las olas. Pero al día siguiente los estaba guardando en la playa, y junto a ella tenía las pieles de 4 focas recién desolladas. «Debes cavar otros tantos hoyos aquí en la arena», dijo, «y yo los cubriré con las pieles, pues al mediodía el viejo del mar sale del agua para dormir en la playa, y con él viene una gran manada de focas a descansar y vigilar así su sueño. Primero las contarás como hace un pastor con sus ovejas, y luego se echarán entre ellas. Cuando esté dormido, los 4 deben salir de sus escondites y agarrarlo con todas sus fuerzas. Gracias a esa magia, se convertirá en todo tipo de odiosas criaturas, y quizás incluso en fuego o en agua. Pero si lo sujetan con decisión, acabarán por recobrar su forma original, y entonces podrán preguntarle lo que quieran, y él solo les dará las respuestas verdaderas». Idotea los cubrió entonces con las pieles de foca y los dejó en el acecho. Y no fue una espera agradable, pues los pellejos que los ocultaban apestaban bajo los tórridos rayos del sol. Por fin empezaron a llegar las focas y a tumbarse a dormir sobre las cálidas arenas, y cuando estuvieron todas reunidas salió el mismo Proteo, el viejo del mar, y se puso a contar su rebaño marino tal y como Idotea había previsto. Cuando estuvo satisfecho de su recuento, se echó él en medio de los animales, no lejos donde estaba Menelao y sus 3 compañeros que se habían apostado,
y en cuanto se hubo dormido, los cuatro dieron un brinco y lo asieron con fuerza. Proteo despertó de inmediato y se transformó en un feroz león, y después en una serpiente, un leopardo y un enorme jabalí salvaje. Los cuatro griegos seguían aferrándolo y él se metamorfoseó en corriente de agua y luego en un árbol de elevada copa. Pero, viendo que no podía quitárselos de encima, recuperó su extraña figura azulada y dijo: Menelao de Esparta. Con seguridad, algún inmortal te ha dicho lo que tienes que hacer para apresarme. Viejo del mar, replicó Menelao, tú lo sabes todo, así que ¿por qué me preguntas esas vanas cuestiones? Exactamente, gruñó Proteo, con un guiño divertido en sus chispeantes ojos azules. ¿Quieres saber por qué no podéis escapar de esta isla desierta? Sí, claro. Bueno. Todo lo que tienes que hacer es reparar un barco y navegar con él hasta Egipto. Ahí tienes que ofrecer un sacrificio, y lo que tenga que suceder, sucederá. Sí. Regresarás sano y salvo a Grecia en cuanto hayan hecho esto que yo les digo, con las 4 naves. Descubrirás que Agamenón ha sido asesinado por Egistro y Crimtemnestra, y a no ser que te apresures, Orestes le habrá vengado para cuando tú llegues a Nauplia. ¿Quieres saber algo más? El viejo Néstor fue el primero en retomar su palacio, y ahí lo verás. Calcante lo encontró con un oráculo más listo que él, y se murió de disgusto. ¿Qué triste has dicho? No lo creo. Odiseo está prisionero en la isla encantada de Calipso, pero volverá a Ítaca después de 10 años. Así está dispuesto en el Olimpo. ¿Helena y tú? Oh, sí. Vivirán felices en Esparta, y no morirán. Los inmortales los llevarán a los dos a los campos elíseos que están en el extremo del mundo. Eso es todo lo que te puedo contar. Parte ahora para Egipto. ¡Apresúrate! Proteo le volvió a guiñar el ojo y de un salto se hundió en el agua antes de que pudieran evitarlo. Sin embargo, Menelao ya sabía lo que necesitaba y tras decidir confiar en Proteo, se dirigió a Egipto con uno de sus barcos. El viento de norte soplaba constantemente, por lo que la travesía fue muy breve, pero cuando se acercaba al delta del Nilo, el viento se convirtió de improviso en una peligrosa tormenta que destrozó el barco contra los ocultos arrecifes de la costa. Menelao y la mayoría de sus hombres consiguieron nadar hasta la orilla, donde se refugiaron en una cueva, empapados y sombríos. Por la mañana Menelao partió en solitario, cubierto todavía por costas de sal y de lodo, y perfectamente disfrazado por los harapos, a que habían quedado reducidos sus elegantes ropajes. Cuando alcanzó la ciudad le indicaron el camino del templo de la extraña Hathor, al que iban los peregrinos en busca de refugio. Al llegar se arrodilló en el patio, frente al altar. Ahí la guardaba la sorpresa más grande de todas sus aventuras, pues al punto se presentó la sacerdotisa de Hathor, que no era otra que la mismísima Helena, atendida por 4 doncellas. Sin demora alguna, Menelao se reveló a Helena, que se sintió colmada de gozo, pero el miedo arruinó pronto ese arranque de alegría. «Si te descubren te matarán», exclamó. «Y la parca también a mí me acecha, pues Teoclinteno, el rey de Egipto, viene en ese día para desposarme a la fuerza. Cuando el barco me trajo aquí, su padre, el rey que acaba de morir, me proclamó como extraña a Hathor y me hizo sacerdotisa de Hathor, que es el nombre que le dan a Afrodita en este templo. Pero Teoclitmeno tiene otra disposición, y poco le preocupa ni el bien ni el mal. Por muy sacerdotisa que sea, quiere hacerme su esposa. Lo único que le inquieta es el pensamiento de que tú, mi esposo, puedas aún estar con vida». Entonces, con el ingenio aguzado por el peligro, se le ocurrió una argucia para engañar a Teoclitmeno y escapar sanos y salvos, aunque el barco en el que había venido Menelao estuviera hecho pedazos. Cuando Teoclitmeno entró en el templo esa misma mañana,
Menelao, todavía cubierto de andrajos, se arrodilló a los pies del rey y anunció: «Mi señor, te traigo noticias. Menelao, rey de Esparta, ha muerto. Su barco naufragó frente a tus costas y tan solo yo he escapado del furioso mar aferrándome a las rocas. Pues Menelao está muerto. Yo mismo vi con mis propios ojos cómo las olas destrozaban el cuerpo contra los escollos antes de que las aguas se lo tragaran hecho un guiñapo». Teoclitmeno rió alborozado al oír tan buenas nuevas y se volvió hacia Helena para decirle: «Ahora nada se interpone entre nosotros». «Nada en absoluto», sollozó Helena. «Contigo me casaré por mi propia voluntad y con pleno consentimiento. Pero antes quiero que me concedas un deseo. Menelao era un gran rey y yo lo amé en otro tiempo. Permíteme celebrar sus exequias según los ritos de Grecia, nuestro pueblo». «Me place», respondió Teoclitmeno. «Todo lo mío te pertenece. Haz como gustes, pues yo desconozco las costumbres funerarias de los griegos». «Necesitamos un barco», dijo Helena, «pues las ceremonias de los que se pierden en el mar deben tener lugar en el mismo mar, a la distancia en el que la tierra se pierde en el horizonte. Necesito un toro para el sacrificio, y que me acompañe este marinero náufrago, pues como griego sabe bien lo que es menester. Menelao era un gran guerrero, por lo que debo disponer de una armadura completa para arrojar al mar en su honor, y también vestidos y ricas joyas y una ofrenda de pan y vino». «Tendrás todo lo que deseas», dijo Teoclitmeno. «Uno de mis barcos con una tripulación completa para que navegue a remo o a vela estará dispuesto en una hora, y este marinero griego, dado que él estará al frente del ritual, será el que dirija la maniobra». Así se dispusieron todas las cosas. Helena abría la procesión, seguida por hermosas doncellas ataviadas con ricos vestidos, joyas y otras ofrendas, y Menelao iba detrás. En el muelle, sus propios marineros que habían sobrevivido al naufragio se les unieron, pues el toro no era fácil de manejar y no se lo podía subir a bordo sin ayuda. El barco soltó amarras y el viento empezó a soplar súbitamente del sur, hasta que en la costa tan solo fue una línea difusa a sus espaldas. «Ofrezcamos en este momento el sacrificio», gritó Menelao, matando el toro con destreza. A continuación, añadió: «Y ahora lancemos a esos bárbaros egipcios al mar para que naden hasta su rey Teoclitmeno, si pueden, mientras nosotros navegamos hacia Heralde». Los egipcios pronto fueron dominados, y siendo buenos nadadores, la mayoría, ganó la costa para contarle a Teoclitmeno la forma en que Menelao se había burlado de él. Pero el príncipe griego ya se alejaba en su barco y en la isla de Faros se unió a otros 3 navíos y los 4 llegaron pronto a Grecia sin más contratiempos. Desembarcaron en Nauplia, donde les informaron que Orestes acababa de matar a Egistro y Clitemnestra y que su propio pueblo estaba a punto de lapidarlo. Pero Apolo apareció en el momento justo para salvar a Hermione, y quien Orestes y Electra habían capturado como rehén. Cuando Orestes partió para errar su rumbo durante un año, Helena y Menelao se llevaron a la hija consigo a esperar su retorno. Cuando se presentó Neoptólemo y se hizo con ella la fuerza, Menelao se aprestó a perseguirlo, pero pronto llegaron nuevas de que el malvado hijo de Aquiles había muerto miserablemente en Delfos y que Hermione estaba en el camino de vuelta sana y salva. Pasado un año, Orestes, curado de su locura y purificado de las maldades cometidas, y los esponsales de Orestes y Hermione se celebraron con todos los honores. No mucho después de que hubieran partido para reclamar su trono en Micenas y pasado 10 años de la caída de Troya, un joven príncipe extranjero se presentó en Esparta. Fue bienvenido por el amable Menelao y esa misma tarde se presentó al banquete en el gran salón del palacio. Menelao apareció entonces proveniente de su fragante cámara, tan radiante como el áurea Artemisa y aún más hermosa que todas las mortales, y saludó al joven príncipe con estas aladas palabras: «Noble señor, nunca he visto hombre o mujer tan parecido como tú a uno de los más nobles de los griegos.
que por mi causa sufrió grandes infortunios y acabó hazañas memorables en Troya. Sin duda, tú debes ser Telemanco, el hijo de quien Odiseo dejó recién nacido en el palacio cuando marchó a luchar a Troya. Reina de Esparta, respondió el extraño. Ciertamente Telemaco es mi nombre, y soy hijo de Odiseo. Hace ya 10 años que sucumbió Troya y tan solo él, de todos los héroes que allá combatieron, no ha vuelto a casa, sin que tampoco nos hayan llegado noticias de su muerte. Entonces, Helena y Menelao acogieron a Telemaco como si de su propio hijo se tratara, y él les contó cómo el palacio de Ítaca había sido invadido por hombres malvados que pretendían casarse con la reina Penélope, a la que apremiaban a decidirse por uno de ellos mientras declaraba indudablemente la muerte de Odiseo. «No está muerto, pues ha de regresar este mismo año», exclamó Menelao. «Eso es lo que me reveló Proteo, el viejo del mar. Odiseo, me dijo, está prisionero de la ninfa Calipso en su isla encantada, pero volverá a Ítaca cuando 10 años hayan transcurrido de la caída de Troya.